que le tendrás en remoto, supongo. Vamos a ver si conectamos con él. No te dejo sola hasta... Ahí está. Te dejo perfectamente acompañada. Emma, un placer tenerte con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos, gracias a los que todavía estáis conectados a pesar del retraso, gracias al Open de Arbitraje, a la Asociación Europea de Arbitraje, por supuesto a Javier Íscar y a Sonia Hernando por la magnífica organización, tendríais que ver esto desde aquí, que es espectacular. Y, por supuesto, gracias a David Horta por prestarse a esta entrevista y sé que tiene el tiempo limitado. Gracias, de verdad, por estar aquí. Como sabéis, David es socio del despacho Queen Emanuel en Washington. Él dirige el área de arbitraje internacional para Estados Unidos y Latinoamérica. Está especializado en arbitraje comercial y de inversión y también lleva asuntos de litigación internacional. Pues buenas tardes, David. Buen mediodía allí en Washington. Bienvenido. El título de esta entrevista, como hemos hablado, es entrevista o conversación, que es lo que espero que sea, es a propósito de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el control judicial de los laudos, la anulación de los laudos en la jurisdicción norteamericana. El motivo de este título es, evidentemente, una sentencia del Tribunal Constitucional Español de 15 de junio de 2020, es decir, publicada en plena pandemia. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional abordó el manido concepto de orden público con el fin un poco de sentar las bases de lo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid debía entender por orden público. Esta sentencia lo que hizo fue resolver un recurso de amparo en el que los recurrentes alegaban una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva porque habían solicitado del Tribunal Superior de Justicia la terminación del procedimiento de anulación al haber llegado a un acuerdo extrajudicial. Esa solicitud de terminación fue desestimada y el TSJ resolvió aún así. En realidad lo que ha venido haciendo el TSJ es una pequeña o gran, o lo que queramos llamar, extralimitación en su interpretación en los últimos años de lo que es el concepto de vulneración del orden público. Y en realidad ha utilizado ese concepto de vulneración del orden público un poco para llevar como excusa ahí cualquier infracción del ordenamiento y, por tanto, hacer del procedimiento de anulación, del recurso de anulación, casi un recurso en segunda instancia. En Estados Unidos entendemos que esto no es exactamente igual y, por tanto, queremos abordar un poco los tres argumentos del Constitucional a este respecto y ver un poco el encaje en la jurisdicción americana. El primer argumento relevante del Constitucional en esta sentencia es relativo al principio de disposición. El principio de disposición de las partes en relación con el procedimiento civil, que es evidentemente el principio inspirador del proceso civil. Si bien el Constitucional en esta sentencia considera que es correcto decir que las partes no pueden disponer libremente del objeto del procedimiento de anulación cuando está presente un elemento de orden público, subrayan que tiene que estar presente ese elemento de orden público y que ese elemento de orden público, esa vulneración del orden público, no se da con la vulneración de cualquier norma del ordenamiento. En este caso, el Tribunal Constitucional considera que las partes habían alegado el orden público, pero no estaban disponiendo del orden público, sino que estaban haciendo una terminación de un procedimiento de libre disposición, de una cuestión jurídico-privada y patrimonial, y por tanto transable. Aún así, el TSJ desestimó la solicitud de terminación y dictó sentencia. ¿Cómo abordan los tribunales en Estados Unidos esta cuestión? Es decir, ¿entienden que si se alega una vulneración del orden público hay una trascendencia de ese principio dispositivo? Gracias, Emma, y primero que nada, gracias a ti, gracias a los organizadores del evento. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Qué bien. Gracias a Javier y la Asociación Europea de Arbitraje por la invitación. Como el tiempo es un poco limitado, voy directamente al tema, al hilo del tema. En Estados Unidos, primero que nada, para darles un poco un contexto, la Convención de Nueva York ha sido aprobado e incorporado como parte de la legislación nuestra a nivel federal en el 1970. Y esto es en base a la Ley Federal de Arbitraje de 1925, que incorporó a la Convención o a las causales de la Convención de Nueva York a nuestra ley federal. Solo para que entiendan el contexto del tema aquí en Estados Unidos,
la ley federal prevalece sobre leyes estatales que pudieran estar en conflicto con la ley federal, lo cual significa que cuando uno viene a ejecutar un laudo acá en Estados Unidos y si quiere alegar, por ejemplo, el tema de orden público para tratar de anular el laudo, más que nada van a estar en una corte federal por el tema que comenté, que la ley federal prevalece sobre la ley estatal. Habiendo dicho eso, si los estados adoptan leyes sobre ejecuciones de laudos que son compatibles con la ley federal, esas leyes también se pueden hacer valer siempre y cuando no contradigan la ley federal. Eso solo para que tengan el panorama, el contexto. Ahora, yendo directamente al tema de la pregunta, la vulneración de orden público sí puede ser causal para anular un laudo y no hacerlo valer y cumplir en Estados Unidos. Pero el tema ahí es que a través de la jurisprudencia de los tribunales federales y las cortes de apelación federal, la habilidad de anular un laudo alegando vulneración de orden público es muy restrictiva, muy difícil. Y la razón por la cual es así es que las sentencias a nivel federal han dejado muy claro que el concepto de orden público tiene que ser algo muy definido en base a un argumento de orden público muy específico que ha sido adoptado y esclarecido a través de opiniones anteriores de las Cortes y que simplemente, por ejemplo, alegar que hay una vulneración de debido proceso o de un requerimiento que tiene un litigante en un proceso civil que no se acató en el arbitraje, en el procedimiento arbitral, eso en sí no es suficiente. De acuerdo. El Tribunal Constitucional, en esta sentencia, también ha presentado otro argumento, y es lo importante que es el hecho de que la acción de anulación debe ser entendida como un proceso de control externo sobre la validez del laudo, que no permite una revisión sobre el fondo, que es lo que venía haciendo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en estas últimas sentencias. Entonces, para el Tribunal Constitucional, en sus propias palabras, de manera literal, dice: al estar tasadas las causas de revisión y limitarse estas a las garantías formales, sin poderse pronunciar el órgano judicial sobre el fondo del asunto, nos hallamos frente a un juicio externo. Esto es algo evidente porque está regulado así en la ley. Sin embargo, es algo que el Tribunal Constitucional ha debido recordar al TSJ. ¿Tienen claros en Estados Unidos los tribunales la limitación que tienen a la hora de revisar un laudo en un recurso de anulación? ¿O ha tenido usted alguna experiencia de alguna extralimitación del tribunal competente en algún momento? Sí, buena pregunta. Aquí el concepto de vulneración de orden público es bastante claro, bastante específico, y los jueces al nivel federal o a nivel estatal, si estamos hablando de una ejecución a nivel estatal, no pueden entrar a analizar el fondo de la decisión del árbitro o los árbitros. Es decir, por ejemplo, si uno puede alegar que un árbitro mal aplicó una ley que era la ley aplicable al tema arbitral, eso en sí no es base para decir que se ha vulnerado el concepto de orden público. Y básicamente lo que va a hacer el tribunal en analizar el procedimiento, la solicitud de anulación es ver si dentro del laudo arbitral se puede constatar que hubo alguna vulneración del orden público estadounidense. Y la verdad que uno cuando se pone a buscar es muy difícil es encontrar sentencias en donde los tribunales federales o estatales han anulado un laudo en base al argumento que vulneró el orden público estadounidense. De hecho, yo busqué y pude encontrar unos cuantos, uno que vamos a discutir en un poco, pero es casi imposible.
Ajá. O sea que en realidad en Estados Unidos sí está bastante clara esa limitación y de hecho es muy restrictiva la aplicación de una anulación por vulneración del orden público. Bueno, pues la tercera pregunta, que va vinculada al tercer argumento del Tribunal Constitucional, va precisamente al concepto de orden público. Para el Tribunal Constitucional, el concepto de orden público, si bien no es nítido, sí que tiene una determinación y está identificado con el conjunto de principios jurídicos públicos, jurídicos privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad. De esta manera, el Tribunal Constitucional lo que está es advirtiendo que solo el arbitraje que contradiga estos principios generales de orden público podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público, no por la contravención de cualquier norma general del ordenamiento jurídico. Pero claro, es esta falta quizás de nitidez en cuanto a los límites claros del concepto de orden público lo que ha permitido que el TSJ se haya extralimitado y lo que ha servido al TSJ de pretexto para poder reexaminar prácticamente en su totalidad cualquier laudo que llegaba, como si fuera una segunda instancia. ¿Existe más nitidez en el derecho americano sobre el concepto de orden público como argumento para anular un laudo? Diría que sí, es la respuesta. Básicamente lo que aquí uno tendría que probar es alguna forma de ilegalidad y no cualquier forma de ilegalidad, como voy a explicar en un momento con unos casos, coacción en la firma del contrato del acuerdo arbitral o alguna vulneración, diría yo, sustantiva e importante del debido proceso, no cualquier vulneración. Entonces, uno buscando... Es interesante porque a través de la evolución de este tema, inicialmente cuando se adoptó la Convención de Nueva York en Estados Unidos, como el tema de orden público no es tan nítido, es decir, la definición pueden hacer o puede tener dentro de su ámbito muchas cosas. Los litigantes intentaron al principio argumentar que casi todos los lados de alguna manera vulneraba el orden público y hacían argumentos como el que acabas de comentar, que se le vulneró de alguna manera el debido proceso porque no se le dejó presentar una prueba o algo así. Y a través de los años ha quedado muy claro aquí que esa causal bajo la Convención de Nueva York, que otra vez está incorporada en nuestra ley federal, es una causal muy, muy difícil de probar. Entonces, como un ejemplo, yo encontré un caso en donde la parte que estaba solicitando la anulación de un laudo alegó que hubo corrupción con respecto a el contrato o la celebración del contrato que era base del proceso arbitral. Y ese argumento se ha visto un sinnúmero de veces en las Cortes Federales en Estados Unidos. Y, por ejemplo, yo no he podido encontrar un caso en donde, no digo que mi búsqueda fue totalmente exhaustiva, pero no he podido encontrar ni un caso en donde una Corte Federal ha anulado un laudo arbitral en base a la alegación que hubo corrupción en el procedimiento, en la firma del contrato o en el negocio que llevó al tema arbitral. Y de hecho, muchas veces lo que hacen los tribunales federales cuando se levanta ese argumento es que básicamente le dan discreción al tribunal arbitral a su decisión sobre si hubo o no hubo corrupción o si eso debería o no debería haber llevado al resultado del arbitraje. Y si el litigante no levantó el tema, es decir, no levantó el argumento de corrupción en el procedimiento arbitral, las Cortes Federales básicamente dicen que la parte que ahora está solicitando la anulación del laudo no puede levantar el argumento al nivel de ejecución del laudo porque no lo levantó abajo en el procedimiento arbitral. Muy interesante. Entonces parece que en la jurisdicción americana y en el ordenamiento jurídico americano sí está bastante más claro y los jueces tienen bastante más claro el concepto de orden público. A pesar de esa quizás lo que estamos diciendo que es un concepto un poco difuso, sí que se entiende que bueno, esta
construido por unos principios, que no son cualquier norma del ordenamiento jurídico, sino unos principios básicos y fundamentales. Pues muchísimas gracias, David. Ha sido un placer. Gracias a todos por vuestra atención y esperamos no habernos excedido en el tiempo. Así que gracias. Ni te preocupes, estás absolutamente preparada porque ya llevamos